Éxodo capítulo 12, verso 31. Vamos a compartir ahí la palabra del Señor. Bien, ¿lo encontró? Bien, damos lectura entonces a la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Señor, bendecimos tu nombre un día más. Gracias te damos por tus misericordias que se renuevan cada día. Gracias porque podemos congregarnos en este lugar. Gracias porque tenemos esta casa, Señor, donde cobijarnos, donde reunirnos, en donde recibir la instrucción, la enseñanza, la palabra, en donde podemos ofrecer sacrificios también de alabanzas a tu santo nombre. Gracias, mi Dios, porque aquí, Señor, tú te revelas a nuestras vidas. Aquí tú nos instruyes, nos capacitas, Señor. Dios mío, te damos gracias por este amor, por esta puerta abierta. Lloramos para que en esta hora que ha sido leído, Señor, o leída esta porción de la palabra, tú puedas traer ahora, Señor, la declaración, Señor, la interpretación, mi Dios, para provecho y bendición de nuestras vidas. Oramos que fluyas con poder y gloria, Señor, en este lugar, que cautives y seduzcas nuestros corazones a fin de que nos volvamos a ti con todo nuestro ser, Señor. Llévate toda carga, toda opresión diabólica y satánica, desaparezca ahora en el nombre de Jesús. Toda oposición, Señor, sea echada fuera en el nombre de Cristo Jesús. Otórganos la gracia, la unción y el denuedo una vez más, Señor mío, para bendición de tu pueblo. Lo pedimos, Señor, y queremos recibir bendición de lo alto por los méritos de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Reciba su asiento, amado hermano, ahí descanse. Permita ahí que los ventiladores le refresquen un poco, gloria a Dios. Yo voy a sufrir ahora, predicando bajo estos focos, pero lo hago con gozo, hermano, gloria a Dios, porque para eso el Señor nos llamó. Y espero que usted se goce también, hermano, poder escuchar la palabra del Señor. Le hago una pregunta. ¿Quiere usted vivir como esclavo o quiere vivir como libre? ¿De verdad? Es una decisión que nosotros tenemos que tomar, porque de verdad que hay gente que parece que le gusta vivir en la esclavitud. Teniendo la oportunidad de ser libre, le gusta vivir en la esclavitud. Una cosa es la gente que está en el mundo, a quien el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Esa gente que tiene el entendimiento entenebrecido, que no puede comprender lo glorioso, lo maravilloso que es Jesucristo el Señor, todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por el ser humano. A esa gente no le podemos pedir que vivan como libres, ni que sueñen con la libertad, porque son esclavos y están tan ciegos que no pueden entender que hay otra opción de vida para ellos. Pero lo que no puedo entender es cómo un cristiano, cómo una cristiana, a alguien que supuestamente le ha resplandecido la luz de Cristo, le ha amanecido, quieran vivir nuevamente en esclavitud. La Biblia dice que a libertad fuimos llamados. Es decir, ya no se enseñoreará de nosotros el pecado, ni los vicios, ni los placeres, ni la vieja manera de vivir. Porque en Cristo somos nuevas criaturas y vamos a andar en libertad en esa nueva criatura. Ya no dependiendo de los vicios, de los placeres y del pecado que antes teníamos, ni tampoco bajo el señorío del mismo diablo, sino que ahora andaremos en libertad, en esa nueva criatura, gloria a Dios, en esta novedad de vida y teniendo como Señor a Jesucristo, aleluya. Entonces yo le pregunto a la iglesia,
¿Cómo quiere vivir usted sus días? ¿Los quiere vivir como esclavo o como libre? Le voy a decir algo en el espíritu, que aquí hay personas y hay jovencitos y señoritas especialmente que tienen puras ganas de lanzarse al mundo, que tienen puras ganas de pecar y hacer lo malo y rebelarse contra Dios, contra sus padres, contra su familia cristiana, que de alguna manera aborrecen esta vida cristiana, esta vida de libertad, y lo único que quieren es esclavizarse en el pecado. Cuando yo veo situaciones de pecado horrible a veces dentro de la iglesia y gente que voluntariamente se entrega al pecado, gloria al Señor, hermano, de verdad que a mí me da escalofrío. Porque uno ve caras, pero uno no ve corazones, uno no sabe lo que está fraguando la mente, el corazón del ser humano. Pero si esa es su situación, si usted de alguna manera está sintiendo el deseo de lanzarse al mundo y de esclavizarse, mi consejo es: no lo haga. Porque usted irá a destrucción, usted irá a dolor, a sufrimiento, a amargura, a tristeza. No lo haga. Es más, la Biblia dice que hay un ay para aquellos que han conocido a Dios, han gustado el don celestial, han sentido la presencia y las caricias del Señor y luego se vuelven al mundo, se vuelven a esclavizar. Dice que ellos, aleluya, serán llevados a juicio porque han tenido la sangre de Jesús como inmunda. Están pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Cuidado con la apostasía moral. Cuidado con la apostasía entonces de desviarse, apartarse de lo bueno e ir en pos de lo malo. Cada creyente debe apreciar su libertad, la libertad que Cristo le ha dado. Amén. Hay gente que dice: pero si yo no era esclavo, porque yo no fumaba, yo nunca bebí, yo nunca adulteré, yo nunca forniqué, yo nací en cuna de oro. Entonces anda y prueba todos los pecados para que sepas, aleluya, quizás lo agradable que es el pecado en el momento, pero lo horrible, lo terrible, las consecuencias de ese pecado. Porque pareciera que algunos están buscando eso, experimentar, gustar, tocar, vivir, para luego decir: ay no, opto por Cristo, mejor me vuelvo al Señor. No, no sea necio ni sea necia, gloria a Dios. No juegue usted con el pecado, ni mucho menos juegue con su salvación. Usted ame la libertad que el Señor le ha dado. No exponga esa libertad, porque hay uno que no está jugando. Hay uno que ha venido a matar, a robar y a destruir, gloria a Dios. Y el día que te apartes del Señor, te puede hacer pedazos. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que yo siempre entendí cuando llegué a la iglesia, cuando llegué al evangelio y comencé a asistir a la casa del Señor, era que tenía que apartarme de todo lo malo y salir de verdad, hermano, de este sistema mundano. Yo no sé si usted tuvo la misma impresión o no. Por lo menos eso a mí me pasó cuando me convertí y comencé a vivir el evangelio. Sin escuchar grandes mensajes y ni sin escuchar grandes sermones, yo sabía, el Espíritu Santo me ponía que yo tenía que apartarme de lo mundano, tenía que apartarme del pecado, tenía que apartarme de los vicios. Era algo que el Espíritu Santo me transmitía. Y le digo algo: todo aquel que viene a Cristo tiene que comenzar a sentir lo mismo. Si su conversión fue real, fue genuina, si su arrepentimiento fue genuino, usted tiene que también sentir lo mismo. La necesidad de apartarse de lo malo, de dejar los vicios, es una cuestión no intuitiva, no, es el Espíritu Santo que comienza a trabajar inmediatamente en la persona. Yo lo sabía. Si alguien me preguntaba en ese tiempo, no sé cómo, pero yo sabía que tenía que apartarme. Era que cuando yo acepté al Señor, era que me abrieron la cesera, que quitaron la venda. Yo estaba cegado, pero cuando acepté al Señor, salió eso y entendí que la vida que estaba viviendo era una vida horrible, que no agradaba a Dios. Era una vida que llevaba sufrimiento a mi esposa, a mis seres queridos. Lo entendí. Entendí que tenía que apartarme del Señor, que tenía que salir del sistema mundano.
Porque si no, de otra manera me engañaría a mí mismo. Y sabe lo triste, que hay muchos creyentes que se engañan a sí mismos dentro de las iglesias. Porque si yo, hermano, no siento, no entiendo, o no tengo, ¿verdad?, la voluntad de salir de los vicios, del pecado y apartarme de lo malo para acercarme a Dios, simplemente es porque yo no he entendido y simplemente yo no valoro lo que Cristo ha hecho y yo me voy a perder. Porque Dios a nadie lo va a obligar a salir del pecado, a salir de este sistema mundano, si esa persona no quiere. Pero cuando uno se arrepiente de verdad, uno siente la necesidad de apartarse, de salir, de huir de lo malo y acercarse a Dios. Yo le hago una pregunta: ¿qué está sintiendo usted hoy? ¿Sigue sintiendo lo mismo? ¿Está aún ese deseo de apartarse de lo malo, de huir de lo malo y buscar lo bueno? ¿O está sintiendo el deseo de ir detrás de las cosas malas? Es preocupante el día de hoy. Cómo las iglesias están adormecidas, cómo muchos creyentes están cegados. Pero estamos, hermanos, para escuchar la voz del Espíritu y despertarnos y volvernos a Dios y asegurar nuestra comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy me doy cuenta, lamentablemente, hermano, que hay gente que asiste a los templos, pero no han salido del sistema mundano, no han salido del pecado, están perdidos dentro de la iglesia, como la parábola de Lucas 15, como la dracma perdida. Hay gente que asiste a la iglesia, pero siguen los vicios. Hay gente que asiste a la iglesia, pero siguen su pecado, siguen sus borracheras, siguen sus concupiscencias, siguen su inmoralidad. Pero asiste a la iglesia. ¿Y de qué le sirve? La iglesia no salva a nadie. El templo no salva a nadie. Este es un lugar de reunión, nada más que eso. Por supuesto, donde hay 2 o 3, Dios se mueve, Dios se manifiesta, Dios se revela. Pero aleluya, este lugar no salva. Lo que a mí me salva es buscar a Dios de verdad, es arrepentirme de verdad, es salir de este sistema mundano y pecaminoso, es volverme al Señor con todo el corazón, no vivir engañado. Gloria a Dios. Si usted quiere conocer a Dios de verdad, si usted de verdad quiere ser salvo, si usted de verdad quiere experimentar la presencia de Dios, porque yo le aseguro que hay muchos que vienen por años a la iglesia y jamás nunca han sentido la presencia real, genuina de parte de Dios. Pueden haber sentido emoción, pero no la presencia genuina de Dios. Y la presencia genuina de Dios es exclusiva para los hijos de Dios. Si usted quiere experimentar de verdad la presencia de Dios, si usted quiere ser salvo de verdad, si usted quiere conocer a Dios de verdad, si usted quiere tener una vida cambiada, una vida transformada, usted debe ser honesto, debe ser honesta, debe reconocer sus pecados, debe apartarse de sus pecados, debe abandonar o dejar el pecado y salir de este sistema pecaminoso. De otra manera, usted jamás experimentará la gracia de Dios en su vida. No hay otra forma. La iglesia no es un lugar para venir a calmar la conciencia. La iglesia no es un lugar, Dios no es una opción, hermano, para la gente del mundo. Algunos creen que aceptando a Cristo y tratando de servirle a Él y de asistir a una iglesia son salvos, y no es así. Siguen en sus pecados, siguen en sus fechorías, siguen en sus maldades. ¿Cuánta gente, hermano, traficante, gente mala, asesina, también invoca a sus ídolos, a sus vírgenes, rezan, prenden y hacen manda, gloria a Dios, creyendo que eso agrada a Dios? Algunos, antes de salir a robar, gloria a Dios, se encomiendan a la virgencita, gloria a Dios, para que les vaya bien. Eso es mentira y es engaño. Dios jamás va a aprobar el pecado, Dios jamás va a aprobar la maldad, gloria a Dios. El que vive y practica el pecado, la Biblia es clara en decirlo, es hijo del diablo. ¿Por qué todo esto? Bueno, nace esto, hermano, a través de la lectura de la palabra del Señor. El contexto de lo que yo he leído, los israelitas, los hebreos, estaban esclavos en Egipto ya por 430 años. Mucho tiempo, hermano, para estar preso y esclavo, mucho tiempo. 430 años.
Pasaron varias generaciones cautivas. Todo esto por causa de su pecado y por haberse olvidado y rebelado contra Dios. Esa fue la causa por la cual los israelitas o hebreos estuvieron tanto tiempo cautivos en Egipto. Por haberse olvidado de Dios, por haberse rebelado contra Dios, por haberse apartado de Dios. Ellos se hicieron esclavos. Que eso no te pase a ti, porque ellos no lo pasaron bien en Egipto. Pero escuche, pero cuando ellos se arrepintieron de verdad y clamaron a Dios, entonces Dios oyó el clamor de ellos. La Biblia es clara en señalar, Juan capítulo 9, verso 31, dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese Dios oye. ¿Quién es el que teme a Dios? El que se aparta del mal, el que se aparta del pecado. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del pecado. ¿A quién Dios oye? Al que le teme, al que se aparta del pecado. Cuando Israel clamó a Dios en arrepentimiento, Dios oyó su clamor. Dios miró su corazón arrepentido, gloria a Dios, y Dios decidió, Dios determinó librarlos del cautiverio. Solo cuando el hombre se arrepiente de verdad, solo cuando la mujer se arrepiente de verdad, Dios oye su clamor y Dios decide libertarlo y romper las cadenas de esclavitud del ser humano. No hay otra forma, no hay otro sistema, no hay otro método. El hombre tiene que confesar, el hombre tiene que arrepentirse y el hombre tiene que mirar al cielo y clamar a Dios por ayuda, gloria al Señor. Y Dios en su amor, en su misericordia, no tardará en responder, porque el deseo de Dios es salvar al hombre, es salvar a la mujer. Amén. El deseo de Dios es que todos hombres procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios, que todo el mundo se arrepienta, que todo el mundo se vuelva a Él, porque Dios quiere bendecir al hombre, Dios quiere prosperar al hombre, Dios quiere ayudar al ser humano, Dios quiere salvar al ser humano. No crea usted que el corazón de Dios se alegraba mientras su pueblo estaba cautivo en Egipto. No, Dios se entristece. El corazón de Dios se entristece, hermano, cuando su pueblo anda en rebelión. ¿Acaso Jesús no lloró cuando vio, hermano, a Jerusalén? Amén. Como ovejas sin pastor. ¿Acaso no lloró, hermano, a ver esas multitudes perdidas y extraviadas? Su corazón se conmovió, se estremeció. El Señor no desea ni se goza en ver la desgracia del ser humano. Por el contrario, Dios tiene misericordia del ser humano, aleluya. Pero solo cuando el hombre se arrepiente, solo cuando el hombre se vuelve a Dios con un espíritu verdadero, con un corazón sincero, entonces Dios escuchará el clamor. Dios escuchó el clamor de su pueblo y Dios le levantó un Salvador. Les levantó a Moisés, que está de moda hoy día en televisión nacional de Chile. El gran Moisés, que fue un instrumento usado en las manos de Dios para libertar a su pueblo del cautiverio egipcio. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios, hay una verdad en todo esto. Dios no quiere que el hombre viva esclavo. Dios no quiere que el hombre viva oprimido. Dios no quiere que el hombre viva preso de los vicios y de los placeres. Dios quiere que el hombre viva libre, porque Dios hizo a Adán y Eva libres. Bien. ¿Por qué he tomado este pasaje? Porque es muy representativo, significativo. Porque aquí habla el contexto de lo que yo le he hablado, que precisamente estaban en Egipto y a la medianoche, después que se cumplió la última plaga de la muerte de los primogénitos, cuando mueren, ¿verdad?, todos los hijos, los primeros en nacer en cada familia. Dice la Biblia que no hubo ninguna familia en Egipto que se libró de que muriera el primogénito, es decir, el primer hijo en nacer. Aún la casa del faraón fue herida con esta plaga y Faraón perdió a su hijo. Entonces Faraón, gloria a Dios, mandó a buscar o a informarle a Moisés y decirle que salieran de Egipto, que se fueran. Es decir,
a la medianoche llegó la orden de salir de Egipto. Ojo con eso. ¿Por qué, verdad, he hablado de esto? ¿Qué representa Egipto? Quizás la mayoría dice, pastor, si nosotros sabemos lo que representa Egipto, pero te lo voy a recordar por si estás amando a Egipto. Te lo voy a recordar porque si tu corazón se está inclinando hacia allá de nuevo, gloria a Dios. Te lo voy a recordar si andáis flojo, perezoso y no queréis servir a Dios, pero andáis corriendo para las cosas del mundo. Aleluya. Te lo voy a recordar, gloria a Dios. Egipto se cree que fue construido por los amalecitas o hicsos, descendientes de Cam, y su primera mención en la Biblia como imperio aparece en Génesis capítulo 12 versículo 10, donde de verdad aparece que Abraham fue a ese lugar, descendió porque había mucha hambre en la tierra. Así nace el imperio Egipto. El río Nilo, de más de 6.000 kilómetros, era su fuente principal de riego, pero su religión era diferente, tenían muchos dioses. Bueno, los que están viendo la serie lo saben. Y lo más importante de esos dioses, Osiris, dios del Nilo, era considerado como el dios de la fecundidad, era también el dios de las profundidades infernales. Amén, en virtud de lo cual era el juez de las almas. Pero estaba también un dios principal, el dios Ra, el dios solar. Este era uno de los principales dioses de Egipto. Pero ¿qué es lo que importa? Su cultura. Era muy independiente, muy buenos matemáticos, muy buenos constructores. Recuerden que ellos crearon o construyeron las pirámides. Muy buenos para los cálculos matemáticos. Otros dicen por ahí que le ayudaron los ovnis, los extraterrestres, gloria a Dios. Pero de verdad que eran muy estudiosos ellos del cosmos, de la luna, de las estrellas. Pero lo principal, que su cultura era muy independiente. Eran muy inmorales. Eran muy paganos. Eran muy idólatras, tenían costumbres totalmente diferentes a las costumbres del pueblo de Dios. Su cultura, su religión, su vida social era muy diferente a las normas que Dios había dictado a su pueblo, gloria a Dios. Se dice que ahí nacieron los primeros anticonceptivos, los primeros cosméticos, las adoraciones por doquiera, gloria a Dios. Fue un lugar y un imperio que de alguna manera influenció las futuras generaciones. Ese era Egipto. Amén. No sé yo si andaban tan desvergonzadas las mujeres como está mostrando la serie de televisión, pero sí los hombres por lo menos andaban siempre descubiertos. Y las mujeres también, aleluya, quizás eran muy sensuales, porque era la moda, era la cultura. Pero lo que apuntamos es entonces a toda la inmoralidad del paganismo y a todo lo que eran las deidades que apartaban el corazón de los hombres hacia cualquier otra basura. Amén. Ellos eran gobernados por un personaje a quien llamaban el faraón, que la palabra faraón, según algunos eruditos, significa casa grande, que era el que representaba a Egipto, que representaba también el templo, gloria a Dios, de Egipto. Y el faraón se le decía que era el señor de los dos reinos, del reino físico y del reino espiritual. Era considerado como una deidad. Ese era el faraón. Estoy resumiendo en parte porque la cultura egipcia y la historia egipcia es muy larga, muy extensa. Simplemente quiero que usted entienda por qué Dios quería sacarlos de ahí. ¿Por qué es esto? Usted sabe que la Biblia habla de figuras, ¿o no? Por ejemplo, se dice que Moisés es figura ¿de quién? Dígalo fuerte. De Cristo, de Jesús, porque así como Moisés levantó, ¿verdad?, la serpiente del desierto, bueno, Dios levantó a Jesucristo, pero así como Moisés libertó a ese pueblo, Jesucristo liberta ahora a todos los que se acercan a Él como libertador. Es una sombra, es una figura de Cristo. Ahora bien, Faraón es una figura o tipo de Satanás. Así como Faraón no quiere dejar libre a los hebreos, así Satanás no quiere dejar libre a los hombres. Quiero que lea conmigo una porción de la palabra. Ezequiel capítulo 29, versículo 3, es un pasaje que lo encontré muy atractivo. Dice así: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto,
¿Quién está hablando? Dios. ¿Contra quién está Dios? Contra Faraón, rey de Egipto. Dice, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Claramente, ahí Dios está hablando y se está refiriendo no a Faraón, a ese ser mortal, sino que está hablando a la figura de Satanás mismo, que se ha sentado sobre las aguas del Nilo, gloria a Dios, y gobierna desde ahí, impera desde ahí. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual, escuche bien, engaña al mundo entero. Este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, Faraón es una figura clara del mismo diablo. Amén. De este dragón antiguo, de esta serpiente antigua. El mismo diablo es representado en la vida, ¿verdad? Como Faraón. Faraón es el señor de los dos mundos, del mundo físico, del mundo espiritual. Satanás gobierna el mundo de los espíritus malignos, pero Satanás también, de acuerdo al Evangelio, primero de Juan capítulo 5, Satanás también gobierna el mundo de los vivos, gloria a Dios. El mundo entero, dice Juan, está bajo los pies del maligno. Claramente Faraón es una referencia al mismo diablo en la actualidad. Ya no está ese Faraón, ¿verdad?, lleno de cosas, aleluya, portando dos bastoncitos, no. Nosotros hoy día en la actualidad tenemos a uno que se llama diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, gloria a Dios, que gobierna lamentablemente a este mundo. Y que la Biblia dice que engaña al mundo. Eso es lo que hace el diablo, engañar al mundo, ciega el entendimiento de los hombres, gloria a Dios. Lo tenía engañado a usted y me tenía engañado a mí. Este sistema diabólico y satánico, tal como en la época, ¿verdad?, de Moisés, porque todo el sistema, la cultura egipcia era pagana, era idólatra, apartaba al hombre de Dios, se contaminaban. Imagínese usted cuántos hebreos se contaminaron con la cultura egipcia. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿habrán salido todos? ¿O algunos se quedaron porque les gustó Egipto? Algunos a lo mejor se enamoraron de la cultura egipcia. Algunos a lo mejor renunciaron a Dios, al único y verdadero Dios, y se volvieron a los dioses egipcios. Algunos por comodidad se quedaron en el palacio. Algunos por comodidad se quedaron sirviendo a Faraón y no quisieron salir con los hebreos. Más de alguien se mimetizó, más de alguien, ¿verdad?, se mezcló con los egipcios. Más de alguien perdió su identidad. Eso le está pasando hoy día a la iglesia. Eso le está pasando a muchos hermanos. Se sienten gratos, se sienten bien sirviendo a Faraón, gloria a Dios. Se sienten bien en la casa de Faraón. Se sienten bien adorando y honrando a otros dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Ese sistema de Faraón, ese sistema egipcio era diabólico, destructivo para la cultura hebrea. Por eso ellos tenían que salir de ahí. Tenían que apartarse de ahí, como hoy día la iglesia tiene que salir del sistema pecaminoso del mundo, porque es destructivo también. Porque si Satanás, hermano, está gobernando este mundo, de acuerdo a Juan 10:10, Satanás vino a matar, robar y destruir. Esa es la obra de Satanás y eso es lo que provoca su sistema. ¿O no? ¿O los vicios provocan solo placer? ¿O el pecado solo provoca placer? No, pues hermano. ¿Qué provoca el pecado? ¿Qué provocan los placeres? Solo un gozo momentáneo, pero ¿qué provoca después? Dolor, sufrimiento, esclavitud, tragedia, amargura, perdición. Eso es lo que provoca. Y usted tiene que tenerlo clarito, gloria a Dios. Todos aquellos que vienen a Cristo tienen que tenerlo clarito, gloria a Dios. Porque el pecado es engañoso. Porque Satanás trabaja mediante el engaño. Y te hace creer que el pecado no es tan malo. Que si pecas no vas a morir. Que si pecas no te va a pasar nada. Mentira del diablo. Una vez que tú pecas, hermano, Satanás te seguirá engañando para que sigas pecando. Y luego el pecado te cegará completamente. Y no sentirás temor en tu vida. Y será triste porque si Cristo viene te queda. Y si te mueres te vas al infierno, gloria a Dios. Por eso usted tiene que apreciar su libertad y no permitir que el pecado lo engañe de nuevo, gloria a Dios. Amén. ¿Cuál era la orden? Salir de ese lugar. ¿Qué iba a hacer Dios? Lo iba a libertar. Amén. Así estaban los hebreos contaminándose.
obligados a guardar otras costumbres, a adorar otras deidades, obligados a trabajar duro, soportando un maltrato, viviendo en forma precaria, sus mujeres usadas por los egipcios, sus hijos asesinados, sin derecho a soñar con libertad, cautivos y oprimidos. ¿Sabe? Esa es una figura de cómo estábamos usted y yo antes de conocer al Señor. Dios bendiga esos amenes. Pero la orden y el deseo de Dios era que tú no te quedaras donde estabas, ¿sí o no? Dios quería sacarte del mundo. Dios quería sacarte de las drogas. Dios quería sacarte del alcohol. Dios quería sacarte de ese submundo. Dios quería sacarte de esa miseria, de esa pobreza. Dios quería sacarte del muladar. Dios quería sacarte del estiércol de este mundo. Dios quería darte una nueva identidad. Dios quería poner en ti, hermano, anillo. Quería poner vestiduras nuevas. Dios quería darte un nuevo nombre, aleluya. Dios quería darte salvación. El deseo de Dios era sacarte de ese lugar. Y gloria a Dios que el Señor lo hizo. Y gloria a Dios que el Señor tuvo misericordia y nos sacó de ese lugar. Qué bueno, hermano, es predicar estos mensajes para que aquellos que están tibios, carnales y mundanos agradezcan al Señor y, hermano, aleluya, de verdad reconozcan y valoren la libertad que el Señor le ha dado. Tú no le haces un favor a Dios cuando le sirves. Es tu deber, es tu obligación, porque el Señor tuvo misericordia de ti, porque el Señor te salvó, porque el Señor te rescató. Tú antes eras esclavo del diablo y le servías a él duramente y el diablo te pagaba mal, pero hoy Dios bendice, aleluya, a los que le bendicen. Dios prospera, Dios sana, Dios restaura, Dios liberta. Hermano, Dios bendice. Dios paga muy bien a aquellos que le sirven, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Dios es el mejor patrón que podemos tener. Dios es el mejor jefe que podemos tener. Jesús es el mejor Señor que podemos tener. No hay otro como Él. Nos convenía, hermano, por todas partes. El deseo de Dios era que entonces ellos salieran de Egipto. Hoy el deseo de Dios es que muchos salgan también de este sistema mundano. ¿Qué es salir del sistema del mundo? Es salir del pecado. Es dejar de seguir los vicios. Es salir de los placeres mundanos. Es volvernos a Dios con todo el corazón. Es volvernos al Señor. Es volvernos en obediencia a su palabra. Es, hermanos, caminar y andar en el reino de Dios. ¿Sabe? El capítulo 12, versículo 29 al 33 de este pasaje que hemos leído, declara que después entonces de la última plaga, a la medianoche, el faraón mandó a decir a Moisés que salieran de Egipto. Ellos, los hebreos, salieron después de la medianoche, rápidamente, rumbo a la libertad y a la nueva vida y a la nueva tierra que Dios les daba. ¿Hacia dónde salieron? Hacia la libertad, hacia una nueva vida y hacia una nueva tierra que Dios les había prometido. ¿Hacia dónde salió usted cuando el Señor lo llamó? Usted también salió hacia la libertad, hacia una nueva vida y va hacia una nueva tierra que el Señor ha preparado para todos nosotros. Él dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos van para allá y dicen gloria a Dios? Porque, aleluya, fui llamado a libertad, a una nueva vida y ahora voy a una nueva casa. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los que han venido a Cristo van a libertad, a una nueva vida y a una nueva casa. Pero para eso tienen que salir de Egipto. Amén. Yo le voy a decir algo para que se goce un poquito más. Aquí dice que a la medianoche tuvieron que salir rápidamente. Y te voy a decir algo. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, verso 6, dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Te voy a decir algo. Cristo no solo nos sacó de la esclavitud de este mundo, de la esclavitud del sistema del pecado, de los vicios, no solo rompió las cadenas y nos sacó, hermano, de este mundo vil y pecador, sino que ahora el Señor nos va a sacar completamente de este mundo contaminado y nos va a llevar al tercer cielo.
A la medianoche también vendrá el Señor. A la medianoche también se escuchará la voz del Señor diciendo: vengan acá, suban acá, hijos míos, aleluya. A la medianoche se escuchará el clamor: viene el esposo, salid a recibirle, gloria a Dios. Aleluya. A la medianoche los hebreos salieron en la libertad. Yo sueño que a la medianoche, ojalá de hoy día, Cristo venga y me lleve, hermano, a la libertad completa y absoluta. Qué vacaciones, qué trabajo, qué afán. Que venga Cristo, aleluya. Que venga el Señor. Esa debe ser nuestra convicción, nuestro corazón puesto ahí. Lo demás es vano, lo demás es efímero, lo demás va a pasar, hermano. Tenga sus convicciones firmes, claras, fuertes, profundas. Que venga Cristo. Ojalá sea la medianoche que se escuche: viene el Señor, salgan a recibirle, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren salir a recibir al Señor? De verdad, usted quiere recibir al Señor de verdad. Mire, los hebreos tenían que salir deprisa de Egipto. De acuerdo al capítulo 12, versículo 39, ellos tomaron lo que pudieron de las cosas de primera necesidad que tenían, como el pan. Dice que se llevaron la masa, porque no pudieron, ¿verdad?, leudarla. Tuvieron que llevarse la masa así nomás para preparar pan para el viaje. Eso habla de que ellos salieron con mucha prisa de Egipto. La prioridad era salir de Egipto. Es decir, la orden de Dios es salir deprisa. Lo antes posible hay que salir ¿de dónde? ¿De dónde? De Egipto. Debe salir lo más urgente posible del pecado, de los vicios, de los placeres. Lo más urgente posible. Usted debe salir deprisa. Amén. Si usted se pone a preparar las cosas para el viaje, aquí dice que tomaron lo que pillaron a mano, un poco de masa para preparar pan para el viaje, nada más. La prioridad era salir deprisa. Cuando usted comienza a pensar y dice: no, es que si yo voy al evangelio, si yo voy a la iglesia, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto otro. Usted comienza a quedarse. Si usted comienza a pensar todo lo que tiene que dejar en casa, usted no va a venir al Señor. Si usted se pone a pensar todo lo que tiene que dejar atrás, usted no querrá salir. Usted se va a quedar. Aquí, hermano, esto es locura. Si el Señor lo salvó, si el Señor lo llamó, usted tiene que cerrar los ojos, pescar lo que tiene a mano y salir deprisa y punto, gloria a Dios. Porque la urgencia es salir de Egipto, aleluya. Salir a la libertad, salir, hermano, a esa nueva vida, salir entonces a esa tierra nueva. Esa es la urgencia, esa es la prioridad. Aquí no se trata, hermano, de llevarnos lo que podamos del mundo y traerlo a la iglesia. No, hay que despojarse de todo. Hay que salir con lo necesario, con lo opuesto. Aquí el Señor te dará todo nuevo. Génesis capítulo 19, versículo 22. Dice la Biblia que a los ángeles le dijeron a Lot, un hijo de Dios, que se diera prisa en salir de la ciudad, porque Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. ¿Cuál fue el mensaje? Lot, date prisa, escapa por tu vida, sal de este sistema corrupto, sal de este sistema inmoral, sal del pecado, sal de los vicios, renuncia a esto, Lot, date prisa, porque el tiempo es breve, porque el tiempo es corto. Que no te vaya a sorprender los juicios, que no vaya a caer sobre tu vida fuego y azufre, Lot, escapa, corre por tu vida. En Apocalipsis 18:4 se hace un llamado a salir del sistema pagano, idolátrico, inmoral y corrupto de Roma, de la gran Babilonia. La proclama es: salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Lo mismo hace el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6:17. Dice: por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré por hijos. ¿Cuándo es que el Señor nos recibe por hijos? Cuando nosotros salimos y nos apartamos del mundo. No hay otra forma. ¿Quiere ser usted un hijo, una hija de Dios verdadero? ¿Quiere disfrutar de las bendiciones de tener a Dios? Entonces renuncie, salga del mundo.
Usted salga lo antes posible, salga deprisa. Hay mucho pecado oculto hoy día en las iglesias. Hay mucho pecado oculto en medio del pueblo de Dios. El consejo es: salga deprisa, renuncie pronto, porque pronto caerán los juicios de Dios. Y si usted no sale de aquello, usted se irá con los pecadores, usted se irá al infierno, usted se irá a condenación. Pero Dios es bueno, Dios habla a tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Dios está diciendo esta tarde: tome lo que tenga y salga luego, salga con urgencia, porque ya viene el Señor. Ya viene Cristo. Esté preparado, esté alerta, esté percibido, gloria a Dios. Que el pecado a usted no lo amarre, que la venida de Cristo no lo sorprenda, mi amado. La gran pregunta de muchos: pastor, ¿y cómo salgo de Egipto? Algunos dicen: pastor, ¿cómo voy a salir del mundo si estamos en el mundo? Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo, porque nuestro reino es totalmente diferente. Nuestros principios son diferentes. Cuando yo le hablo de salir del sistema del mundo, ¿cuál es el sistema del mundo? Del gobierno de Satanás. ¿Cuál es el gobierno de Satanás? Satanás todo lo rige a través de la tentación, a través del engaño, a través de los vicios, a través del pecado. De ese sistema tenemos que salir nosotros. De todo lo que es fuente de idolatría, de todo lo que es fuente de inmoralidad, de todo lo que es vicio, placer mundano, de todo aquello que nos aparta de la voluntad de Dios. Tenemos que escapar y huir. ¿Qué cuesta, verdad? Porque el mundo cada vez es más atrayente. Cuesta, hermano, a veces despojarse de los ídolos. ¿Cuánto adoran a Messi aquí? ¿Cuánto adoran al niño maravilla? A veces decimos: ¡ay, los egipcios, todos los dioses que tienen! Y algunos tienen la selección chilena completa pegada en un póster en la casa. Amén. ¿Cuántos, hermanos, nos vamos contaminando con las cosas del mundo? A veces vamos buscando y vamos deseando solo los placeres de esta vida y ya no tenemos ganas ni ánimo de servir a Dios. Salga pronto de ese sistema. Salga pronto de aquello que lo está apartando de Dios, porque el tiempo es breve. Corra deprisa hacia la libertad, hacia la nueva vida, hermano, y hacia esa nueva casa que el Señor le tiene. ¿Cómo salgo entonces del sistema pecaminoso? Renuncia a su vida pasada. Ese es el problema, que algunos no quieren renunciar todavía a su vida pasada. Es que era entretenido cuando pecamos. Claro, si el pecado es entretenido, pero después la factura es terrible. Renuncia a su vida pasada, renuncia a sus vicios y pecados y reconozca que estos solo le van a llevar a usted a la amargura, al dolor, al sufrimiento y a perderlo todo. Tiene que reconocer usted, porque si usted no lo reconoce, usted jamás encontrará que el pecado es malo. Silencio. Reconozca a Jesús como su único Salvador y ayudador. Pídale ayuda y obedezca su palabra. Salga de las malas amistades, de las malas influencias que con sus comentarios o actitudes lo van a arrastrar y lo van a apartar de Dios. Proverbios 13:20: júntate con sabios y sabio serás. Júntate con necios y serás llevado a mucha amargura, mucho dolor. Apártese de los malos amigos, de las malas amistades, de los malos compañeros, que con sus actitudes, que con sus vicios, con sus placeres, que con sus comentarios corrompidos van a cegar su mente, lo van a envolver y lo van a arrastrar al mundo de nuevo. Aquí hay que cerrar los ojos y hay que avanzar hacia la libertad. Y hay que entender que lo mejor para mí es estar en Cristo, no en el mundo. No dando lástima ni siendo esclavo en el mundo. Es sirviendo al Señor con todo el corazón. Salga y escape de todo aquello que le puede tentar y arrastrar a la esclavitud nuevamente. Enfóquese en lo que Dios tiene ahora para usted. Crea que en Dios todo es posible. Porque algunos se excusan, dicen: no, es que no voy a poder dejar esto, es que no voy a poder dejar esto otro, es que yo no puedo. Correcto, usted no puede, pero el Señor le va a ayudar. El Señor a usted lo va a cambiar, el Señor a usted lo va a transformar. Lo único que Dios quiere es su decisión, que usted decida salir de Egipto. Si usted dice: Señor, quiero salir del pecado, quiero ser libre, quiero vivir para ti, el Señor tomará su vida, lo cambiará y lo va a transformar.
Pero si usted solo lo dice de labios para afuera, Dios nada obrará en su corazón. Debe creer entonces que en Dios todo es posible. Él provocará cambios si usted está dispuesto a salir voluntariamente de Egipto y de la tiranía de Faraón. Es decir, si usted está voluntariamente dispuesto a salir de la opresión y de la esclavitud de los vicios y pecados y dejar la tiranía, entonces, ¿verdad?, el Señor será su dueño, su amo. Dios hoy no son los que están perdidos, hermanos, fuera de los templos. Les hace un llamado a salir de Egipto y a salir de esa vida miserable, sino que hoy Dios le hace este llamado a la iglesia. Porque algunos, siendo libres, están viviendo como esclavos de nuevo. Y peor aún, algunos se están esclavizando voluntariamente. Entonces ese es un llamado, hermano. Aprecie la libertad que el Señor le ha dado. Amén. Juan 6:37, Jesús dijo algo importante: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si usted ya no quiere vivir como esclavo, usted quiere vivir como libre, tiene que venir a Cristo. Y quien quiere que sea usted, si usted viene al Señor de verdad, el Señor jamás a usted le va a echar fuera. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de Jesús. Colosenses 1:13. Porque Jesús, Él, dice, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿De dónde nos sacó? De Egipto, del reino de las tinieblas, de mano del faraón, y nos trajo al reino de Cristo. Nos sacó de la esclavitud a la libertad gloriosa. Yo le pregunto, ¿cómo quiere vivir usted? ¿Como esclavo o como libre? ¿Dónde se siente mejor? Póngase en pie, por favor. Tanto el que está en el mundo perdido, para salir de su condición necesita arrepentirse, pero también el cristiano que ha vuelto a caer, el cristiano que ha vuelto a enredarse en el mundo, el cristiano que está sintiendo nuevamente atracción hacia Egipto, también debe arrepentirse y debe volverse a Dios y debe agradecer al Señor la misericordia de Dios. Dios a nadie quiere tener forzado. Si usted ya no quiere servir a Dios, váyase, renuncie y no haga daño a la iglesia, no haga daño al evangelio. Váyase. De verdad se lo digo. Decidas cómo quiere vivir, como esclavo o como libre. Yo quiero vivir como libre. Amén. Quiero vivir para el Señor. Llevo tantos años que ya no pienso volverme atrás. No quiero. Amo esta libertad que el Señor me ha dado. Amo esta libertad. La atesoro en mi corazón. Y yo le invito a que usted haga lo mismo. Basta ya de malos testimonios. Basta ya de andar jugando en lo oculto. Basta ya de participar de lo pecaminoso en lo oculto. Decídase. Si usted necesita de verdad ser libre, la única manera es arrepentirse y clamar a Dios. Y el Señor escuchará su clamor y Dios entonces le salvará y le librará. No voy a invitar hoy día a nadie al altar para no, hermano, complicarme. Pero si Dios le habló a usted, usted doble su rodilla donde está y ore al Señor en sincero arrepentimiento. Amén. Si usted de verdad está sintiendo atracción por el mundo y está sintiendo un vivo deseo de volver a Egipto, doble sus rodillas y dígale: Señor, no lo permitas. Amén. Es una necesidad. Si usted nunca experimentó el mundo, si usted nació en cuna evangélica, no juegue con Dios, ni juegue con el pecado. Manténgase en esa libertad que el Señor le ha dado. Amén. No acarree condenación y tristeza a su vida. Oramos al Señor. Damos gracias a Dios por la palabra. Salga con urgencia. Es un llamado a los que están en pecado. Es un llamado a los que están, hermano, enredándose en el mundo, que salgan con urgencia. Salgan de Egipto. Señor, honramos y alabamos tu nombre en esta tarde, Señor. He predicado lo que tú has puesto en mi corazón. Quizás un mensaje fuerte, duro para algunos. Quizás un mensaje fuera de foco para otros. Pero, Señor, estamos para obedecerte a ti.
Tú conoces el corazón y la situación de la iglesia. Señor mío, yo oro por esta palabra. Yo oro, Señor, por aquellos hermanos que la han recibido. Es verdad que a veces nuestro corazón, sin darnos cuenta, Señor, se va inclinando nuevamente hacia lo mundano, hacia lo malo, hacia lo pecaminoso. Muchas veces, Señor, nos acostumbramos a pecar en lo oculto. Nos acostumbramos a hacer lo malo, Señor, ahí cuando estamos solos. Señor, y lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos, mi Dios, porque nos vamos contaminando día tras día. Vamos envenenando nuestro corazón y nuestra alma, y nos vamos apartando y separándonos de ti. Ayúdanos, Señor. Hoy es el momento de salir, de romper, Señor mío, aleluya, esa amistad con el mundo, de escapar, de huir de lo pecaminoso, de escapar, Dios mío, aleluya, Señor eterno, de los vicios, de los placeres, de huir de la idolatría, de huir del paganismo y volvernos a ti, Señor, con todo el corazón. Ayúdanos, mi Dios, que en esta tarde puedan haber corazones sinceros, arrepentidos delante de ti, que aquellos que han sido salvados